República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, la principal emisora de este país. De vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Nuestro primer programa del año 2026. Sí, estamos en vivo, ¿verdad? Sí, en vivo. Claro. Gracias. Otra razón más para dar muchas gracias a Dios. Desearles a todos nuestros oyentes que tengan un año 2026, en primer lugar, lleno de salud para ustedes y sus familias y de mucha prosperidad. Saludando, como cada sábado y por primera vez en vivo este año, a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Eliseo, muchas cosas que han sucedido desde la última vez que estuvimos en vivo. Tú sabes que con todos estos eventos que han sucedido, sobre todo lo de Venezuela, que no, para nadie es un secreto ya, y sobre todo para nuestros oyentes que saben que están muy bien enterados de todo lo que pasa, eso hizo que tuviéramos que salir de retiro vacacional forzosamente y hacer varios paneos informales. Así es. En grupos de WhatsApp y bueno, muchos programas que te invitaron. Y en medio, sí, que no podían esperar que hiciéramos el primer paneo. Sí. Me acuerdo, mi hija me dijo el sábado pasado, me dijo, todo el mundo está esperando el paneo de este sábado. Y bueno, pues se van a quedar esperando porque el sábado pasado. Pero bueno. Sí, pero esta vez sí, aquí. Ya aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a comentar, de hecho, lo pusimos en primer lugar, el tema obligado, la extracción de Nicolás Maduro desde... Hicieron como una muela, lo extrajeron. Yo estoy utilizando cuidadosamente el término para no irme de un lado de secuestro. Que también califica. El aprendiz, ¿cómo es? El arresto. Arresto. Hay muchos términos y depende del litoral que lo proclame, del litoral que esté el que habla, lo califica de una forma u otra. Muchas teorías, muchas personas. Y también depende del litoral el que te esté oyendo también. El que esté oyendo, sí, correcto. Porque para el que te esté oyendo tiene una connotación. Una connotación diferente. Uh-huh. ¿Y cómo comenzar hablando? Porque hay tantas cosas que hablar y tantas aristas. Yo quisiera comenzar con nuestro siempre mencionado país, Qatar, que probablemente la gente no haya advertido la participación de Qatar en esto. Nosotros vamos a tener que hacer un programa de Qatar. De Qatar algún día. Solamente. Y no va a ser una cata, va a ser Qatar. Sí, vamos a tener que ir allá. Porque nosotros siempre hablamos de Qatar y la forma en que se maneja el Estado de Qatar, siempre de manera inteligente, siempre en favor de sus propios intereses, involucrándose en un lado, en el otro, esa facilidad con la que puede involucrarse en una cosa completamente contraria a la otra. Es decir, tiene una capacidad de estar en todos los lados. Habla con todo el mundo. Y habla con todo el mundo, correcto. Uh-huh. Entonces, ¿por qué vamos a comenzar con Qatar? Porque... Pero tú sabes por qué Qatar habla con todo el mundo, ¿verdad? Porque habla el idioma universal. El idioma universal. Que es el de la papeleta. El dinero. El de la papeleta. Ese idioma lo habla todo el mundo. La diplomacia del dólar. Uh-huh. Y de manera eficiente, ¿verdad? Nadie puede decir, soy enemigo de Qatar. Y las veces que se ha dicho, pues, han llegado a acuerdo también, porque hay un tema ahí con Yemen. No, y había un tema, recuerda que después del Mundial de Fútbol, el Qatar Gate. El Qatar Gate fue un tema que afectó
que pudo haber afectado pudo reputacionalmente. haber afectado más, porque eso se disolvió. Exacto, sí, eso se diluyó de los medios de comunicación, de todas partes. Eso lo resolvieron. Nadie habla de eso. Eso pasó, pero nadie lo menciona en ningún lado. Hay un medio que denunció o habló de que en abril Estados Unidos o funcionarios de Estados Unidos se habían reunido con funcionarios venezolanos en Qatar, en Doha específicamente. Porque en Qatar hay la realeza, porque es un emirato, es una forma de gobierno. El emir, la máxima autoridad. Un monarca. Tiene muy buenas relaciones e intereses en Venezuela. De la misma manera, Estados Unidos tiene muy buenas relaciones con Qatar porque es un área estratégica geopolíticamente importante. Hay que decirle a nuestros oyentes que Qatar es el único país que yo sepa, que yo conozca, que tiene una base militar en Estados Unidos. Correcto. O sea, para que ustedes vean si ahí hay power. Y que se han mejorado mucho las relaciones y las negociaciones en este gobierno de Donald Trump. Claro, se han movido las relaciones, porque antes, en la administración demócrata, los cataríes intervenían más en lo que decía Gramsci, la hegemonía cultural. Claro, en las universidades. O sea, tenía intervenido el sistema de educación superior de Estados Unidos, financiando con cientos de millones de dólares. Financiamiento de programas. De programas culturales. Miren, hay un programa de la Universidad de Brown para formar profesores de historia de escuela de secundaria en Estados Unidos. Imagínense ustedes. No solamente la educación superior, sino que a través de esta educación primaria. Pero imagínate, un profesor de Arkansas, que es uno de los estados más pobres, o de Luisiana, que lo llevan lo sacan del campo donde él está, o de Montana, o de North Dakota, o de Wyoming. Lo llevan a Brown. Exactamente, lo sacan de ahí. A una Ivy League. Con todo pago. Sí. ¿Verdad? Y lo llevan a una Ivy League y lo sientan ahí a decirle que los israelíes no son víctimas del holocausto. O sea, a meterle eso o sea, en ese ambiente. ¿Entiendes? Increíble, sí. Y han ido con eso cambiando la narrativa en el sistema de educación. De manera subverticia. Exactamente, tranquilamente. Y de manera tranquila, bajo todos los radares de gobierno de ambos partidos, porque claro, eso ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Es una hambre y al mismo tiempo entonces se meten en las universidades a decirle, mira, yo te voy a financiar el departamento de historia y de filosofía y de sociología aquí, de estudios para la mujer. O sea, de todas las para que tú vayas, ideologías de género. Para que tú me vayas armando este arbolito como un bonsai, córtamele esta ramita, pónmele allí, pónmele aquí, y de repente toda la narrativa de ciencias sociales en Estados Unidos ha sido cambiada en los últimos 30 o 40 años, porque esta gente se ha dedicado a invertir en eso. Entonces, eso es así. Ahora pasan a otro nivel, porque como el presidente, los republicanos, Trump, porque no podemos hablar de los republicanos, el trumpismo. El trumpismo. Ha ido al frente desmontando mira, y amenazando con quitarle todo financiamiento de gobierno a las universidades, lo cual sería muy trágico. No, y también traen a sus amigos. Mira, ustedes no podemos permitir que ustedes sigan financiando esto porque están perjudicando a esta gente que son amigos de nosotros. Exacto. Y ellos son amigos de ustedes también, a los israelíes me refiero. Exacto. Entonces vamos a buscar una vuelta para cambiarle el dominio de ustedes de un lado y vamos a dárselo en el otro, donde está aquel también. Vamos a hacer un switch. Vamos a pasar lo israelí al dominio cultural. Que por cierto, no hemos hablado de eso aquí, del Paramount, Netflix y de Warner Brothers. Lo hemos mencionado, pero no tenemos que hacer un análisis muy interesante de lo que está pasando ahí. De cómo los israelíes están intentando meterse en la industria del entretenimiento de Estados Unidos
Sí. Como ese cambio, ¿no? Vamos a salirnos de lo militar y meternos en la hegemonía cultural y vamos a sacar a los cataríes de la hegemonía cultural. Y vamos a equilibrar. Y darle un poco de la hegemonía militar. Vamos a equilibrar un poco. Dame un chin de aquello y coge un chin de esto. Así es. ¿Entiendes? Es para equilibrarlo. Lo que se está haciendo es un switch de equilibrio. Sí, porque ya está claro que importa mucho. Claro, la narrativa. Medio, la narrativa, lo que se dice en los medios es determinante. Oye, ¿cómo tú motorizas toda esa protesta que se dieron pro-Palestina? Sí, con bandera palestina, con gente que ni tiene idea de dónde queda que no Palestina. sabe, porque el analfabetismo geográfico en Estados Unidos es una cosa espeluznante. El americano promedio no sabe dónde queda Honduras. No. Ni dónde queda. Y hace un activismo. ¿Sabe dónde queda México, Chepa? Cuando tú le preguntas de qué, o sea, organizaciones de homosexuales y lesbianas, en activismo, defendiendo causas que ni idea tienen. Claro. ¿Verdad? Eso se logra a través de la manipulación. Fíjate que recuerda que el año pasado Netanyahu fue y se reunió con los top influencers. Sí. Y hay un presupuesto para blanquear a los israelíes. Y muchos gobiernos tienen presupuestado dinero a través de terceros. Claro. Para financiar campañas y líneas políticas. Exacto. Entonces, en Estados Unidos. En esa misma línea que se inscribe esa presencia catarí. Porque ¿cuál es el problema ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este bizcocho? Sí. No, y vamos a llegar ahí. Con pero Venezuela, me refiero. En abril se denuncia que hubo conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado y funcionarios del gobierno de Venezuela en ese momento. Se reúnen de nuevo en septiembre y se habla de una posible negociación. Incluso en los medios salió el hecho de que la vicepresidenta en ese momento había establecido comunicación y que pudiera colaborar con una salida del gobierno de Maduro, incluso así mismo lo decía en septiembre. Se reúnen en octubre también, ya no la vicepresidenta, pero a la luz de los acontecimientos de este año, de principio de año, donde los Estados Unidos ejecuta una maniobra militar espectacular, rara por el hecho de la facilidad con la que se ejecuta. ¿Verdad? Y lo tranquilo que se quedaron los venezolanos. Lo tranquilo que pasó todo. y después, tranquilo todo. Y como si no hubiera ido nadie. Con un gobierno que inmediatamente asume el hecho como tal. No hubo disturbios, no hubo diferencias dentro, porque tú pudieras haber pensado que las cabezas calientes del gobierno de Maduro pudieran en un momento determinado disputarse el control del Estado, y sin embargo todo pasó de manera tranquila. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que a la luz de esos acontecimientos tú dices, pero esto tuvo que haber sido planificado o negociado en esas negociaciones que se mencionaron, que se dieron en abril y octubre, y septiembre. Cuando tú analizas eso, dices, bueno, es que la única forma de que eso hubiese pasado de la manera que pasó es si había una especie de acuerdo. Y si no hubo acuerdo en Qatar, entonces hubo una venta se vendieron los aliados cercanos de Maduro, primero denunciando y diciendo dónde estaba, denunciando todos los operativos de seguridad de alrededor, para que esa operación, que no se le puede quitar el mérito y el poderío militar a los Estados Unidos, claro, que utilizó 100 y pico de naves aéreas y bombardearon en posiciones precisas para lograr
la distracción necesaria para que el equipo Delta, o como se llame, porque ya se habla de otro equipo élite norteamericano. Fue quirúrgico eso. Que fue demasiado quirúrgico, tranquilo, y en cuestión de horas. Fíjate que en minutos. Minutos. Fíjate la diferencia que mucha gente lo ha estado comparando con la operación de Panamá. No, imposible. La operación de Panamá duró semanas. Sí. Esto fue mucho más preciso. Esto fue preciso. Noriega le dio tiempo hasta refugiarse. Completamente. Y hubo centenares de muertos. En la embajada del Vaticano, ¿cómo se llama? En la Anunciatura. En la Anunciatura. Y hubo incluso combates en urbanos y murieron centenares de personas en Panamá. Sí. Entonces no. Y además, con el agravante que Estados Unidos tenía base ahí, la base del Comando Sur. Que hubiese sido mucho más fácil. Que hubiese sido más fácil, ¿entiendes? Pero eso no ocurrió. Y mucha gente lo compara y vienen los lajaristas y vienen a hablar. Pero ¿quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es hija de una de las personas, el fundador de la Liga Comunista, marxista, de la Liga Marxista, que es una especie de, para compararlo con República Dominicana, una especie de MPD en esos momentos. Ala radical. El ala radical marxista. Casado con una profesora de escuela que también comunista e izquierda, y que nacieron esos muchachos, los dos hermanos, Delcy y su hermano, en un ambiente comunista de izquierda, que además fue parte del gobierno de Chávez, que fungió como canciller, como ministra de comunicaciones. Claro. Y además ministra creo que de petróleo también. Papá de Delcy Rodríguez se llamaba Jorge Antonio Rodríguez. Jorge Antonio Rodríguez. Estuvo involucrado en uno de los casos de secuestro más famosos de Venezuela, que se dio en los años 70. Un empresario norteamericano, apellido Niehaus, creo que era. Sí. Que trabajaba para una multinacional norteamericana. Era un empresario. Era radical, era izquierdista radical en esa época. Que decía por cierto, el señor Julio Martínez Pozo en estos días, sentado muy en esta bueno misma silla. El comentario. Tremendo comentario, todo el crédito para él y un saludo. Él decía que ese secuestro se inspiraba, lo conectaba con el secuestro de Donald Joseph Crowley. De coronel Crowley. El modelo fue más o menos y basado en el éxito que tuvo. Exactamente. Basado en el éxito que tuvo esa operación, se replicó eso en Venezuela, Jorge Antonio Rodríguez. Así es. Y que, bueno, el hijo, el hermano de Delcy, que también se llama Jorge Rodríguez, sí. Por su papá, es nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, que es la que toma, hace la toma de posesión de los presidentes. Fíjense qué interesante esas dos figuras. No, que el Congreso de Venezuela es unicameral. Una sola. Es donde se decide todo. Es quien va a aprobar. Asamblea Nacional. Y porque ahí vamos a tocar un tema de algo que pasó ayer, que fue la reunión de Trump con los ejecutivos petroleros. Sí. Donde los ejecutivos petroleros fueron con su lista. Sí, de lo que quieren, lo que no quieren, él fue a presionarlos, y fue por lana y salió trasquilado, pero le dijeron, no, espérate, eso no es así. Sí, por ahí no es. No es así, esto es así. Sí. Pero cuando lleguemos ahí vamos a hablar del petróleo. Pero hablamos de Delcy y su hermano Jorge, que además tuvieron una conexión con el gobierno de Chávez. Hay que pensar, porque yo he oído mucho que hablan del chavismo. Exacto. De Maduro. Ahí hay una... Pero hay una diferencia cisma entre el chavismo y el madurismo.
hay que saber que a pesar de que Maduro fue el elegido por Hugo Chávez para sucederlo, era la mano derecha. Cuando esto se da, cuando Maduro asume, todas las fichas que le fueron disidentes a las ideas que tenía Maduro fueron perseguidas y fueron expulsadas de Venezuela. Eso hay que mencionarlo. No es lo mismo ese chavismo que nosotros conocimos, que originó esa revolución social en Venezuela, que el madurismo. No, y que además la profundidad ideológica que había en el chavismo, porque fíjate cómo hemos hablado de Delcy, como si, pero a Delcy quien estaban detrás ideológicamente de Maduro eran los Rodríguez y otros más. Sí, sí. Lo que pasa es que Delcy sobrevivió a la transición de Chávez a Maduro. Se alió y se hizo cercana. Porque Delcy no es ninguna improvisada, como tú estás diciendo. Sí, sí. En la misma línea, una mujer. Sí. Delcy estudió, Delcy es abogada y doctora en Derecho de la Sorbona. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Delcy no con muchísima capacidad, muy diferente a Maduro. Y formada en la izquierda por su papá. Por su papá. ¿Entiendes? Entonces, que después, la mamá, cuando enviudó, porque el papá murió, se casa nada más y nada menos que con el Chacal. Con Illich Ramírez Sánchez. Alias Carlos el Chacal. Que es un tipo de izquierda radical, terrorista, que cometió muchísimos hechos en Francia, donde fue detenido y todavía está preso, con muchísimos años encima. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Que todos los servicios de inteligencia del mundo estaban detrás del Chacal. Duraron años para poderlo. Hay películas. Hay películas. Muy buena. No, hay una que se llama El Día del Chacal. El Día del Chacal. The Day of the Jackal. Y hay otra que creo. ¿Quién trabaja? No recuerdo. Pero The Jackal se llama. The Jackal, sí. Que es. Y le decían el Chacal porque le encontraron en un escondite le encontraron la novela. Ajá. O sea, él se escapó y encontraron el libro y por eso le pusieron el Chacal, porque era un maestro del disfraz y de infiltrarse en los sitios. Búsquenla, que es muy interesante la historia del Chacal. Entonces, imagínate, ella viene de esa escuela, de esa formación. Y pónganle atención cuando ella habla, las cosas que ella ha dicho, porque tampoco se le da. Y yo te voy a decir una cosa, está mal esto yo voy a decir, le va a chocar a mucha gente. Pero María Corina Machado no le carga ni el bulto a Delcy Rodríguez. ¿Es así? No le carga ni el bulto. Ni intelectual, ni en formación política, ni en experiencia de Estado. Ni en política también. Eso es comparando vamos, qué sé yo, cosas que no hacen esquina. La formación política y la profundidad ideológica de Delcy Rodríguez, María Corina Machado tiene que nacer otra vez para poderla conseguir. Eso es así. Ahora, cumple una función de mucha importancia el hecho de que se hayan decidido las cosas así. Claro. Para primero resarcir a los chavistas que se quedaron fuera y que han sido perseguidos. Fíjense que cuál fue una de las primeras acciones que se tomaron en Venezuela después de este golpe. La liberación de muchos presos políticos. ¿Tú recuerdas que yo te mandé hace un par de semanas un estudio del poder de las élites? Sí. De cómo las élites se reciclan en las sociedades. Así es. Óyeme, un estudio hecho en Europa, donde las sociedades son más igualitarias y donde han habido procesos de destrucción total, cómo las élites logran reciclarse y reengancharse en el poder. Míralo ahí, eso que está diciendo Luis. Sí. Esa élite chavista que salió del poder es la que vuelve ahora.
Completamente. ¿Qué es lo que está pasando en Irán? Que quieren tumbar a la ayatollah para poner al Shah Para otra poner vez. de nuevo. Ahí andan los hijos y los sobrinos, Claro. los sobrinos del Shah. Entonces, haciendo política en Irán. exacto. Entonces eso mismo es lo que está pasando en Venezuela, pero no Todos son ciclos. es con la oposición, es con los chavistas que se fueron primero. Se fueron. Hay unos que está unos en Madrid, hay otros que están en Italia. Gente que eran clave en el gobierno chavista. ¿No te parece y que aquí, fueron perseguidos. ¿No te parece aquí a los cívicos después de Trujillo? Sí, perfectamente. Que no gobernaron. No. Eran los líderes de la oposición y no gobernaron. No. Eso mismo va a pasar en Venezuela, o podría pasar. Es así. Entonces, tiene mucho sentido para que no sigamos diciendo que el chavismo fueron dos cosas diferentes. El chavismo original y el supuesto chavismo de Maduro. Uh-huh. ¿Y por qué es importante esto? Porque el madurismo lo que hizo fue corrupción. Utilizó muchos de los recursos del petróleo, muchos de los recursos del Estado para favorecerse de manera y enriquecerse de manera personal. Y aunque hay mucha gente que discute hecho, es cierto que se utilizó la droga dentro del gobierno de Maduro para operaciones de enriquecimiento personal. Diosdado Cabello. Uh-huh. Y ahí hay esa persona, ¿cómo se llama? El Pollo Carvajal. Sí, pero lo del Pollo Carvajal también es mucha... hay mucha ficción. Se parece a la narcolibreta con la que condenaron a Orlando Hernández. Sí. Tú dices esto. Y la libreta del chofer en Argentina, el chofer... El chofer, correcto. El chofer que anotaba los sobornos en una libreta. Y esa libreta se la dio a la autoridad. Miren aquí la libreta. Al fiscal, imagínate tú. O sea, tú sabes lo que es eso. Y condenar a gente con cosas así. Pero bueno, tú sabes que la ley dice lo que los jueces dicen que dice. Es importante. Ahora los crímenes de Maduro están saliendo. Estados Unidos está formando una narrativa de ver por qué o por cuáles de los crímenes se van a condenar. O vamos a perseguir la condenación. Y también buscando cómo que lo van a soltar también. ¿Cómo es que vamos? Porque fue un acuerdo. Si hay un acuerdo, hay que buscar la manera. Hay gente que oí en un programa muy inteligente que Maduro llegó sonriente. Tranquilo. A diferencia del Chapo, cuando lo llevaron, que estaba consternado. No, Maduro llegó felicitando. Happy New Year. Como es. Sí. No es de extrañar, porque el tipo es un payaso, pero eso es importante. Hay que buscar ahora a ver cómo es que van a armar la denuncia, la acusación, para que logre todos los objetivos. Que está muy floja. Y fíjate, claro, porque fue armada, ya salió. Cuando iba la cabeza del cartel de los soles ya se eliminó. Cuando iba en el avión la cambiaron, el indictment. Sí. Él en el avión. Para allá. Sí. Cuando él llegó ya había otro indictment. Ya había otro. O sea, diferente con el que lo capturaron. Pero tenemos que irnos a la pausa. Pero cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de números en el mercado de petróleo, porque mucha gente todavía está confundida con que si Estados Unidos se quiere robar petróleo, que los chinos, que esto. Vamos a tratar de traer un poco de datos para que nuestros oyentes entiendan más o menos por dónde que van los tiros. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando a José Castillo y Sabiñón. Bueno, felicitando a todos los oyentes de Paneo Semanal. Hay que decir los dos apellidos porque José Castillo Pichardo es miembro de este programa también. Casi es el verdadero José Castillo. Más asiduo. Es más asiduo, sí. Como debe ser. Vamos a anunciar pronto otra serie de programas con don José del Castillo. Nino Arias. No, si fuera por él. Nino Arias estuviera aquí hoy. Ya no es serie, el programa de Paneo José del Castillo. Nino Arias nos está hablando que Richard Gere y Bruce Willis, el Chacal. Del Chacal, sí. El Chacal. Gracias, Nino, por su aporte. No, pero hay una más reciente que es la que tú decías,
que no se llama El Chacal, se llama... The Day of the Jackal. The Day of the Jackal es la vieja. Hay una que se llama The Jackal, así mismo. Hay una que infiltran a un tipo en la red del Chacal, porque el tipo se parece a Ili Ramirez, el Chacal, y él se hace pasar por él para lograr finalmente le hicieron una emboscada para detenerlo. Acuérdense que, eso ustedes no lo mencionaron, pero es importante decir que Chacal secuestró a el consejo de la OPEP. En Bruselas. Sí. Y eso, incluso al Chacal se le atribuye el ser uno de los que generó el síndrome de Estocolmo. Porque era un hombre hermoso y además no solamente... porque está vivo. Creo que está vivo. Está preso en Francia. Pero, de hecho, hace poco que estaban hablando de una posible extradición. Era un tipo, bueno, eso se ve en la película. Sí. Era un chulo el Chacal, porque además no solamente era hermoso, sino que tenía un sex appeal, un feeling, era un manipulador swing se llama por eso era por eso era un maestro de los disfraces. Claro. Pero fue un tipo despiadado que mató muchísima gente. O sea, puso una... Era un James Bond malo. Una bomba también en París, en un cafetín. Pero matándose... Por eso tiene cadenas una sobre otra. Matando civiles, o sea, gente que no tenía nada que ver con... Un James Bond malo. Así es. Habíamos hablado de los disidentes del chavismo, que una vez asume Maduro, fueron perseguidos porque se opusieron al régimen de Maduro. Luisa Ortega Díaz, que era fiscal general, Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo, que era de PDVSA. Pero está preso Rafael Ramírez, creo. Sí, está preso. En España fue que lo agarraron, ¿verdad? Como embajador y vive exiliado en Italia. Ese es Rafael Ramírez. Rafael Ramírez está en Italia. Rafael Ramírez está en Italia. Porque son gente de Chávez. Son gente de Chávez. Que era el ministro de Petróleo, que tenía un chimo cuarto escondido en Andorra. Muchísimo dinero clave. Yo lo conocí de Maduro, en un viaje que hice con Danilo cuando era ministro de Industria y Comercio, y él nos hizo una recepción. Él era el presidente de PDVSA, no solo ministro de Energía, sino que en ese momento el ministro de Energía en Venezuela era el presidente de PDVSA también. Andrés Izarra, el ministro de Comunicación y Turismo, renunció tras la detención de un familiar opositor. Gabriela Ramírez, el diputada y ministra de Finanzas, se distanció de Chávez y lidera la Zulia Humana. Gustavo Márquez, el ministro de Industria, también critica la represión de Maduro. Raúl Isaías Baduel, general y exministro de Defensa de Chávez. Rodrigo Cabeza, exministro de Finanzas del chavismo originario, encarcelado. Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, detenido en rueda de prensa, inhabilitado y exiliado a España. Ese que está en España. Héctor Navarro y Oli Millán y María Alexandra Díaz, de Conatel. O sea, hay muchos de los funcionarios de Chávez, del chavismo originario, que ahora son oposición. Y no descarte que sean parte del próximo gobierno. Realmente el próximo gobierno va a ser dirigido por este gobierno. Sí, claro. Una mezcla, yo diría. Y Donald Trump. No, con esos disidentes me refiero. No, pero que esos disidentes son disidentes porque tienen conflicto con los que dirigen Venezuela ahora mismo. Aquí el problema es dar un proceso que genere gobernabilidad. Donald Trump ha sido claro y ha dicho que la transición en Venezuela puede tomar años. Así es. Años, dijo. Es decir, que no ve en el corto plazo un proceso para que la oposición a ese régimen asuma ningún papel. Es decir, la transición puede tomar años. ¿Cuál es la transición? Bueno, sacar a los que están, que son los que dominan y han dominado. A Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, el jefe del ejército, ¿cómo se llama? El Padrino López, que son las cabezas visibles del poder. Pero además de eso, tú tienes la matrícula del Tribunal Supremo en Venezuela, es aliada del chavismo o del madurismo. General. Que además es Tribunal Constitucional. La matrícula del Consejo Nacional Electoral es aliada. Amoroso fue el que dijo que ganó Maduro. Bueno, aliada
al chavismo. Los alcaldes, mayoritariamente. Los gobernadores. La Asamblea Nacional tienen 280 y tantos escaños. La oposición tiene 14. Entonces, dime, es un país dirigido totalmente por un gobierno que ha tenido en el transcurso del tiempo, desde el 2013, que creo que fue que llegó Maduro al poder, o tiene 13 años en el poder, en el 2013 fue que llegó al poder. Es un gobierno que se ha fortalecido, que se ha consolidado y que en este caso, ustedes decían ahorita, y yo quisiera precisar esto, que Maduro fue parte del acuerdo. A mí no me parece. Pudiera ser, pero no. A mí no me parece. Razón, a mí no me parece. Para mí, los que sí son parte del acuerdo o quizá una doble son los hermanos Rodríguez. Los que sí son parte del acuerdo son Padrino López. Las Fuerzas Armadas venezolanas no se movilizaron en medio del ataque que produjo los Estados Unidos a Miraflores. Miraflores sí opuso resistencia con el anillo de cubano, pero también la Guardia Presidencial, digamos, el anillo cercano. El anillo cercano, pues, los que estaban ahí con Maduro trataron de defenderlo. Donald Trump narra que Maduro fue agarrado momentos antes de él acceder a un cuarto de pánico o a un sitio seguro, una bóveda, y que ellos iban preparados con antorchas, previendo que él se metiera ahí. O sea, que si había una negociación, la verdad que hicieron un teatro muy grande, porque lo que sí se ve es que Maduro ofreció resistencia. Su esposa sufrió golpes, no se sabe en qué contexto, si le dieron su vejigazo, se cayó, no sé, o en la corredera. Bueno, y él estaba cojeando. Yo no sé si fue que le dieron. Ella salió agolpeada del proceso de captura, es decir, si hay una negociación y tú te entregas pacíficamente, no es de esa manera. Ahora, lo que sí ha dicho Donald Trump y lo que ha dicho el propio secretario de Estado, Marco Rubio, es que se le hicieron distintas ofertas días antes de producir esta operación a Maduro para que saliera de veras voluntariamente del poder. Sí. Incluso se ha mencionado que se iba para Turquía, también se ha mencionado Qatar, por lo menos estos dos destinos, que se le iba a descongelar una cantidad de dinero que los Estados Unidos le tiene retenido. Se habló de 100 millones de dólares primero. Se ha hablado de 100, de 200 millones de dólares. Algunos lo caricaturizan y dicen, bueno, hay que darle los 50 millones que pedían por su cabeza porque él mismo la va a entregar. Hay que ver quién lo cobró. Es decir, él se iba a ir con una amnistía general, es decir, con la garantía de que no se le iba a perseguir por ningún crimen ni delito. Lo único que lo que se plantea que fue el elemento que no permitió esta negociación es que Maduro exigía el mismo tratamiento para cerca de 200 colaboradores del chavismo. Es decir, ahí estaba Diosdado Cabello, ahí estaba todo el mundo metido. Entonces, tú te das cuenta de que fue una acción que, si bien es cierto, contó evidentemente con el contubernio de gente clave del régimen, y ahí hay que, por lo menos, mencionar los hermanos Rodríguez. Hay un adagio que dice siempre que si tú quieres saber cuál es el culpable de un crimen, ¿a quién beneficia? Verifica o busca, primero empieza a investigar por el beneficiario de ese crimen. Es decir, la salida de Maduro ha beneficiado y ha consolidado el poder de los hermanos Rodríguez en Venezuela. Uno dirige el poder ejecutivo, Delcy Rodríguez, con el apoyo de Estados Unidos, mientras evidentemente siga bailando la música que ellos tocan, y el otro, su hermano, quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, y tienen el Ejecutivo y el Legislativo, el control absoluto. Es decir, que cualquier problema que haya que resolver con una ley, pues se resuelve ahí. Bueno, acaban de amnistiar con una resolución, mediante un acto de la Asamblea Nacional, a un paquete de presos políticos, evidentemente venezolanos y extranjeros, que evidentemente responde a una de las exigencias de los Estados Unidos de que liberen a esa gente. Sí, lo otro que le han garantizado es el suministro de petróleo. Como tú decías en otro programa, Eliseo, ya los tanqueros están en alta mar. Sí, claro. O deben estar llegando, o si no llegaron a recoger 50 millones de barriles, casi nada. Entre 30 y 50 millones de barriles que se tienen allí almacenados, que los Estados Unidos van a adquirir
bajo condiciones de mercado, uno supone, porque tampoco... ¿De cuál mercado? O sea, no, porque los otros tampoco... Van a adquirir, se lo van a llevar y lo van a vender. Bueno, y algún dinero le entregarán a Venezuela. Ah, bueno, le van a entregar algo a Venezuela, un porcentaje. Sí, porque lo demás... Pero era de acuérdate que hasta el latrocinio tiene sus formas, es decir... bueno, claro, sí. Ellos tienen que volar la forma, porque recuerda, se lo van a llevar gratis también. Bueno, pero yo me voy a llevar eso que es tuyo y te voy a dar algo. Eso es lo que le están diciendo. No, acuérdate que hay concesiones con empresas norteamericanas. Hay una concesión con Chevron. Bueno, Chevron es una empresa norteamericana. Sí, yo sé, pero Chevron saca 300,000 barriles diarios. Y ellos se van a llevar 50 millones. Además, sí está bien, pero lo pagarán, Eliseo. Le van a dar un porcentaje de lo que vendan. Estamos claros en eso. Bueno, no, porque es crudo. Acuérdate que en Estados Unidos lo van a refinar, van a producir derivados y lo van a vender. Espérate, vamos a llamar la cosa por su nombre. Hay un margen y la gasolina puede buscar su sí, claro. O sea, y la tripulación. Claro. O sea, yo puse el barco. ¿Qué tú quieres? O sea, entonces, yo voy a llevar 50 millones de barriles que están ahí, que son tuyos. Lo voy a vender a precio de mercado y te voy a dar algo. Eso es lo que... Y de ahora en adelante yo me voy a llevar todo lo que hay. Marco Rubio ha dicho que se va a pagar al precio del mercado. Está bien, yo estoy lo cual es lógico, porque también se van a robar abiertamente. No, pero es que no se lo van a robar. Es que entonces, pues, lo que estamos es una hablando. transferencia de riqueza lo que está operando caramba, aquí. Sí, yo me estoy llevando 50 millones de barriles que yo saqué, no metí en chele. Yo creo que lo van a pagar, mira. Sí. De todo lo que se ha hablado, yo quisiera... O sea, tú renovaste la visa recientemente. Van a hacer negocios, Sí. pero lo van a pagar. Déjame enfocar. Además, estamos hablando como que el gobierno de Estados Unidos tiene referencia, es la empresa privada la que está haciendo Exacto, negocio. porque mira, ayer... Lo que pasa es que a veces no olvidamos de la dinámica. Claro, ayer... Es Chevron que está haciendo este negocio. O una refinería. No, te voy a decir ahora, Trump se reunió ayer... ¿Tú no te acuerdas la noticia que le pasó a Marco Rubio, que la leyó en vivo? ¿Cuándo? O ayer. Está en una reunión. En la reunión con los petroleros. Marco Rubio le pasó una nota y él, como es Donald Trump, en vez de leerla y quedarse callado, bueno, aquí me acaba de pasar, Marco Rubio. Lo que dice Chevron que lo llame para el acuerdo. Y él lo leyó así mismo. Que Chevron quiere que uno ya... Chevron says I need to talk with me. Óyeme, en el Trump Rubio quería caer. Trump se reunió con los petroleros, con los ejecutivos de las petroleras. ¿Y qué dice los petroleros? Bueno, nosotros entramos a Venezuela, pero dice el presidente de Exxon, el apellido Wood, creo que es. Sí, el que dijo que no se podía invertir. Dice él, Venezuela es un país ininvertible. Ya nosotros nos han expropiado 2 veces. Desde el 40 hasta aquí nos lo han expropiado todo. La negociación para que garantía. Claro, entonces nosotros queremos garantía y dice Trump, no, nosotros no le vamos a dar un centavo. Nosotros le garantizamos que los venezolanos le van a garantizar. O sea, de hecho, y ni le vamos a dar un chele tampoco. Está bien, pero si eso se pone por escrito, al final, si lo expropian, se pone una cláusula que los Estados Unidos le paguen. Eso es lo que él no quiere hacer. Hay dos visiones que mucha gente comenta y habla que yo quisiera abordar, que es la parte del derecho internacional del ¿Cuál derecho internacional? Entonces, mucha gente conversando y criticando la acción de los Estados Unidos desde el punto de vista del derecho internacional. Y para entender esto, porque el derecho internacional siempre ha sido y siempre se ha tratado por debajo de todo, por debajo de la mesa. Lo que ha cambiado aquí es la forma en que se habla de los objetivos e intereses de los países y potencias. También el presidente Trump dijo que el límite es su moral. Sí, lo que ha cambiado la de él. Es el discurso que antes se trataba en despachos cerrados. Lo hablamos cuando aquella reunión con Zelensky y Trump en la Casa Blanca, que se explotaron todo el mundo. Tenían tirria. Tenían de todo. Y yo dije aquí que era un hito en la diplomacia internacional esa reunión. Pues lo que está pasando ahora es que se está diciendo la cosa al estilo de Donald Trump. Está cambiando la forma en que se acciona, en la que accionan las potencias. Entonces, 2 cosas que quiero dejar.
el que quiera entender lo que está pasando en el mundo, hay un autor, un filósofo ruso, que tiene varias teorías, Alexander Dugin. Ustedes lo buscan, realismo estratégico. Ustedes buscan esa filosofía del realismo estratégico en la que la realidad es la que determina lo que yo voy a hacer. Y la realidad es que yo necesito eso y yo lo hago. Eso es Rusia, ¿verdad? La soberanía civilizatoria, que es una soberanía basada en lo que es mejor para el país, para su propia... para su propio interés de nuevo. Y un concepto que se llama la eficacia. Complejidad cuántica. Complejidad cuántica. Busquen esos términos, échenlo para atrás el en vivo, apúntenlo, porque lo que está pasando ahí es justamente lo que nosotros estamos viendo en el mundo hoy, desde el lado de vista euroasiático, ¿verdad? Y otro concepto que se llama la cuarta teoría política, que trata de decir... Todo eso es paja lo que tú me estás diciendo. Todo eso... Y te voy a decir por qué entiendo que son elementos que se venden como nuevos cuando se ha hecho siempre. Es decir, toda la vida. De hecho, se les llama a este proceder en la política internacional norteamericana el corolario Trump a la doctrina Monroe. O también otros la han llamado la doctrina Monroe, que tú hablabas de cuál es la base jurídica de la acción que tomó Estados Unidos en Venezuela. Ninguna. No, pero es una violación a todos los... Es que nunca lo ha habido. A todo el derecho internacional. Ahora, eso. Pero a eso voy. Habló 400 años antes de Cristo. Tucídides habló y describió en la guerra del Peloponeso Atenas, una potencia, y una pequeña islita de Milos. Y habló y dijo, ustedes se rinden o yo entro y acabo con todo. Justamente lo que dijo Trump. Y Trasímaco con los diálogos de Platón. O sea, maestro, si la ley la hace lo más fuerte, no son los intereses los más fuertes los que están protegidos. Eso sí, así es Trasímaco. Es como lo que ustedes planteaban. Es que la humanidad no ha cambiado. Al inicio del programa. Que los jueces van a favorecer, bueno, es que las sentencias es como la historia. Le escriben lo más fuertes. Claro, no, y además... a Maduro le van a hacer el expediente que ellos le dé la gana. Pero analizar. Y los jueces lo van a condenar. La ley dice lo que los jueces dicen que dice. Porque Maduro en la psicología norteamericana es el malo, el villano. Pero siempre hay un malo. A analizar los hechos bajo el espectro del pasado. A lo que ha pasado. No, y el maniqueísmo de bueno y malo. Esa dialéctica. He oído muchísima gente hablando del derecho internacional y como escandalizados de la acción de Donald Trump. Escandalizados. No, pero que está bien, es que eso está bien que se escandalicen. Te voy a decir algo, porque José, el mundo... Siempre ha sido así. Lo escandaloso es que lo diga. Claro. Es que las formas se han roto. El derecho internacional son formas. Lo que guarda son formas. Reglas para hacer las cosas. Formas. ¿Entiendes? Ahora se han roto. No hay formas. La realidad con la que se hicieron esas normas. Claro, no es que se esté haciendo algo diferente. Podemos analizar la realidad. El contexto. Podemos explicar la realidad, que es el ser. Podemos incluso hasta justificarla desde el punto de vista... del oportunismo, de lo que la oportunidad ordena y permite, de lo conveniente desde el punto de vista ideológico, porque yo soy de derecha y creo que Maduro es un comunista y hay que sacarlo como sea. Todo el sesgo del mundo. Ese es el ser. Esa es la realpolitik. Ahora debemos aspirar, por lo menos ese es el contenido filosófico de todo, al deber ser. ¿Cuál es el deber ser? Que a los estados se les respete su soberanía, que para tomar una acción hay un debido proceso, porque ¿qué ocurre? Mañana puede ser la República Dominicana víctima de una situación parecida. ¿Y quién dice que no o nosotros pasando? En la individualidad. ¿Y quién te dice que no está pasando lo mismo aquí ahora? Lo único que sin el discurso. Yo te voy a decir lo que pasa aquí ahora. Nosotros hemos asumido una postura. O podía República Dominicana decirle no use la base. Mira, hay un paper que yo no sé si te lo voy a subir a la página de Paneo para que al WhatsApp de Paneo para que Eliseo creo que lo vio, que es
nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Josué Fiallo. Josué Fiallo es un abogado, de la OEA por mucho diplomático, fue embajador en la OEA, fue embajador en Costa Rica, con una carrera diplomática de bastante tiempo, académico, brillante. Produjo un paper que se llama precisamente sobre la nueva doctrina Monroe, que la neodoctrina Monroe que está aplicando Donald Trump. Y básicamente, claro, desde el siglo XIX, por eso yo te decía que eso es paja, que es nuevo, que es un ruso que se inventó, que la teoría cuántica, oye, los quantum no existía cuando eso, en el siglo XIX, cuando se planteó la doctrina Monroe, que básicamente es América para los americanos. Es decir, que el continente norteamericano, los Estados Unidos, tienen la visión de que eso es parte de su... Porque siempre ha habido una amenaza. De su escenario. Antes era Europa, ahora es China. De su escenario que le garantiza la seguridad, que no es de su país, es continental, su es del continente. Vital, el Lebensraum. ¿Qué ha pasado ahora? Antes eran las colonias europeas. Monroe plantea eso, que realmente fue John Quincy Adams, que era el secretario de Estado de James Monroe, lo plantea. Y no fue, digamos, en el momento donde esa doctrina tuvo su mayor esplendor fue en la gestión de Theodore Roosevelt, el primero de los Roosevelt. Esa permanente, porque es la que la gente entiende simple. Que es donde se producen las intervenciones republicanas. Oye, bajo ese corolario de Roosevelt, en ese momento se produce la intervención en Nicaragua, en Haití, en República Dominicana, precisamente... Guatemala. Preservando los intereses de los Estados Unidos en ese momento económico, porque aquí la intervención se produce, la primera intervención norteamericana que se produjo del 16 al 24, es precisamente cobrando dinero y sacando a las colonias europeas que tenían deuda, que tenían acreencias en contra de la República Dominicana. Y asumiendo el control de las aduanas. Igual sucede en Haití, sucede en Nicaragua y en otros países. Es la famosa diplomacia de las cañoneras, ¿verdad? ¿Y qué decía el y que después, oye, y que nada, o sea, era violación. Ahora, después los Estados Unidos entran en un conflicto moral con relación a ese proceder. Cuando viene Franklin Delano Roosevelt en los 30, 35, creo que 36, que ganó que llegó al poder, lo puede buscar ahí. Viene, entonces se aplica la política del buen vecino. Estados Unidos incluso suscribió acuerdos, como el Acuerdo de Buenos Aires, donde se comprometía a no intervenir ningún país. O sea, a descontinuar esa teoría, esa práctica. Y luego, más adelante, pero mentira. Pero siguieron lo mismo. Claro que siguieron en lo mismo. Claro que siguieron en lo mismo. Claro que siguieron en lo mismo. Ahora, era un momento. Es un tema de formas. Era un momento. Pero incluso hasta por eso. No. Estamos diciendo lo mismo. Y de cómo los norteamericanos veían que los Estados Unidos debía proceder en el mundo. Recuérdate que después viene el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y eso generó una resistencia interna del público norteamericano hasta que no se produce lo de Pearl Harbor. Incluso hay gente que dice que dejaron que pasara. O sea que se ha hecho hasta película de eso, sobre el tema de inteligencia, de que se sabía de que había un oficial naval que había advertido, incluso el día y la hora, porque había descifrado los códigos, había roto los códigos de comunicación de los japoneses. Sabía incluso el día y la hora en que los japoneses iban a producir ese ataque para provocar que los Estados Unidos se metieran en la guerra, porque la sociedad norteamericana estaba opuesta, y eso tiene que ver con cómo los Estados Unidos se desarrolló solo en el continente, siendo la primera potencia, aparte de las doctrinas filosóficas, del Destino Manifiesto, de la visión wilsoniana de que Estados Unidos era el faro de poder. Todo eso ha cambiado, ha vuelto a intereses puros y duros. Por eso Estados Unidos se mete en Venezuela, por el petróleo, no es por la democracia. Claro. Es por el petróleo. Pero fíjate que en la primera locución de Trump,
Él menciona democracia y libertad como 3 veces y petróleo como 70. No es para poner a la oposición en el poder y validar los resultados electorales que ganó. Lo primero que dijeron fue eso. Mundo González es para contrarrestar a los chinos en Venezuela. Claro. ¿Y por qué tú crees que no se mete en Cuba, no se mete en Nicaragua? Mira, a los oyentes ahora. Vamos a permitir que nuestros oyentes nos llamen si quieren y a contestar aquí en YouTube, que tenemos varias preguntas. Pero antes de eso, José, aquí hay una información clave. Yo siento que cuando yo vengo, por eso yo a veces dejo de venir como ustedes no quieren que yo hable. Pero espérate que yo voy a dar un dato aquí que tú no conoces. Hoy está de cumpleaños Luis José Polanco. Vamos a felicitarlo. Hay que felicitarlo. Luis José Polanco, Sol 106.5, el programa Paneo Semanal. Felicita. Y toda la audiencia te felicita en el día de hoy. Porque él viene aquí así, calladito. No dice, porque el que cumpleaños tiene que decirlo. Ya eso no se celebra. ¿Ya no se celebra? Se sufre. No. Tú sabes que los que cumplen años los primeros días de enero pasan trabajo, porque la gente está harta de fiesta. No solamente falta y no tiene un chele. De regalo, ya regalado. Estaba chiquito, me regalaron uno solo de Navidad, Reyes y cumpleaños. Triple play le hacían. Te juntaban todo. Ya tú sabes, pero bueno, vamos a poner los teléfonos a disposición de nuestros oyentes. Adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, está caliente, nos estaban esperando aquí, mira, en la curvita. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Bien, le llama de Santiago el licenciado Hernando Sánchez Brea. Adelante. Ya le he llamado en algunas ocasiones anteriores. Gracias. Yo pienso que lo que está pasando en Venezuela es una lucha de intereses donde todos han participado y donde no todos van a cumplir los compromisos con que ocurrieron. Yo vengo dándole seguimientos a las declaraciones de Maduro y él habló mucho de que cuando yo no esté, de lo que tenían que hacer y cómo debía comportarse Venezuela, tal como está ocurriendo. La única incógnita que tengo es por qué lo de la resistencia cubana. Eso es un crimen y posiblemente la única explicación que tenga es la de Marco Rubio. Gracias, muchachos. Bueno, gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Cohetazo, no me Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Aquí de Santo Domingo. Óyeme, una observación o una pregunta. Sí. En cuanto a Chávez y Maduro, el chavismo, yo entiendo, son dos desgracias a mi entender que le pasó a Venezuela, pero con Chávez fue peor, porque Chávez fue el que manejó los grandes recursos y los despilfarró, además de las expropiaciones. Yo creo que el presidente de Chávez fue mucho peor que el de Maduro. Si se pudiera hacer un análisis de esta situación. Claro. Gracias. Durante Chávez se hicieron muchísimas conquistas la teoría de la anaciclosis de Polibio. Sí. Cada sistema político tiene su degradación. Lo primero, el chavismo tiene en el madurismo el madurismo es la degradación del chavismo. El declive de los recursos. Claro. Y Maduro es una caricatura, claro, de líder, si lo comparamos con el liderazgo de Chávez. Hay que decir que los oyentes quizás nos recuerdan que Chávez llegó de manera democrática con un amplio apoyo popular al poder. La Constitución venezolana se aprobó mediante una consulta popular, un referéndum, una constituyente, donde se participó democráticamente y donde mayoritariamente la población apoyó de forma limpia ese proceso. Y los otros procesos electorales que Chávez ganó, lo ganó ampliamente sin mayores inconvenientes. Recalcar con relación a lo que dijo el oyente, que el relevo de Chávez era Diosdado Cabello. Y fue lo que se dice, porque verá, en esto nunca hay una comprobación, que es que Fidel Castro vetó a Diosdado.
se le vinculaba con actividades non santa, ¿verdad? Con criminalidad organizada, con mucha vinculación con... Averiguar eso. Y que a partir de ahí es que Chávez pues establece que su heredero es Nicolás Maduro, era vicepresidente. Y cuando muere Chávez, entonces asume el poder porque Chávez lo establece de esa manera. Para confirmar eso habría que buscar una ouija, porque están muertos Fidel. El declive de la industria petrolera ocurrió durante Maduro. Bueno, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días. Desde aquí de Santo Domingo, La Esperilla. Adelante. Estoy dando mi primer paso en esto de geopolítica. Gracias a Dios esos análisis de ustedes. Así como hay países que tienen cárceles que no soportan un preso, yo entiendo de una opinión mía muy personal y muy simple, en el sencillo de que yo creo que Maduro se entregó. ¿Por qué Maduro se entregó? Porque Maduro sabía que no soportaba anunciarle a ese entorno que iba a negociar su entrega. Porque usted sabe bien claro que lo iban a picar como se pica un salami. Así que esa es mi humilde opinión. Gracias. Pero mire, yo coincido con usted, quizá no 100%, pero en parte. Él no negoció antes porque la camarilla no lo dejó negociar. Buenos días. ¿Quién nos llame y de dónde? Buenos días, el doctor Jesús Ramos. Adelante. Mira, eso hay que analizarlo profundamente. Estamos tratando de hacer eso. La captura de Maduro. Por un lado, mi opinión es, por un lado estuvo bien y por otro mal. Porque los países tienen que ser libres, ¿verdad? E independientes. ¿Verdad que sí? No puede haber injerencia por ese lado. Pero por otro lado, veo bien que Maduro salga de ahí, porque un país rico de todo no lo puede estar manejando un hombre que esté maltratando a la sociedad y llevándolo a la pobreza. Mire, lo preocupante, sí. lo fácil es sacarlo, lo difícil es buscar a quién poner. Sí, pero sí, exactamente. Sí, pero por otro lado quiero decirle que si el pueblo hubiese tenido valor como nosotros, que sacamos a Trujillo muerto, ellos hace rato lo habían sacado, pero no tienen. Los pueblos no siempre son inteligentes, pero bueno, ni toman las mejores decisiones. Pero era lo más conveniente. Era lo más conveniente. Y por otro lado, quería decirle que veo muchas opiniones de sus compañeros, como Félix Lajara, mi hermano y mi amigo, hablando de que Lionel, Lionel, y ahí está la noticia, pidió que entregara las actas y él no le entregó. O sea que para Lionel no era legítimo. Que Lionel está hablando. Yo no sé por qué la tiraría con Lionel, porque si Lionel va a ser el próximo presidente, pues que lo dejen. Bueno. Y, gracias a Dios le están dando en el programa, lo único que han hecho es nada más se han pasado la vida entera hablando de Lionel esta semana. Gracias. Pero qué bueno. Gracias. Bye. La última llamada. Buenos días, ¿quién nos llame y de dónde? Hello. Buenos días, ¿quién nos llame y de dónde? Manuel Cabrera, de aquí de la capital. Adelante, Manuel. Mire, yo entiendo la posición de ustedes y oigo este programa porque realmente me nutro mucho, a pesar de que gracias. Yo soy pro-norteamericano y alguna gente de ustedes son anti-norteamericanos. No, ninguno de nosotros. Yo entiendo que la posición es ahora. Yo le pregunto a ustedes, si me permiten. Ustedes están criticando la situación con Maduro. Maduro era ilegal en Venezuela y se impuso él y sus camarillas. Si hacían narcotráfico o no, bueno, yo no lo sé. Los Estados Unidos posiblemente tengan más información que todos nosotros sobre la capacidad que tiene un Estado de poder promover el narcotráfico. Ahora, Maduro era un ilegal. Entonces ahora Maduro sí podía estar en Venezuela impuesto por sí mismo y su camarilla, y Donald Trump es un bandido porque invadió Venezuela. Entonces, ¿dónde estaban las organizaciones internacionales cuando Maduro se robó las elecciones? Y nadie pudo hacer nada. ¿Y cuándo estaban cuando se robó las anteriores? Porque se robó las anteriores también, porque también pues sí hicieron. Entonces, señor, y por último voy a decir, las intervenciones son malas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde están los países no intervenidos? ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando en Cuba? Estados Unidos. Entonces,
Nadie lo ha intervenido. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los países que no han sido intervenidos nunca? Así es. Gracias. Ok, perdón, disculpe. No, Manuel, agradecemos su aporte, de verdad que sí, le mandamos saludos. Bueno, decirle que en Estados Unidos hubo un problema electoral cuando George Bush, y yo no vi que intervinieron, que nadie... las elecciones se hicieron en un tribunal y nadie intervino allá. Yo vi que Trump dijo que le hicieron un fraude en Georgia y nadie Manuel dijo que hay gente que son antinorteamericanos. Yo creo que no. Yo creo que nosotros, los tres, tratamos de analizar el tema a partir de los elementos a favor y en contra. Nosotros no somos antinada. Antinada y pro todo. Y a favor de todo. Es decir, evidentemente, nadie puede decir que Estados Unidos siguió el protocolo y que respetó el derecho internacional. Ahora, ni lo mismo Estados Unidos lo puede decir. Claro, ni lo mismo. Entonces, el mismo que hizo la cosa no puede decir. Entonces, los que critican eso, tienes razón. Ahora, tienes razón. Todo el mundo. Tienes razón también los que dicen que Maduro porque déjame decirte es un maldito que estaba en un régimen el Papa, la Unión dictatorial, Europea, que se robó las elecciones. Todo eso también es verdad. Mira, el Papa, la Unión Europea, México, Brasil y muchos países latinoamericanos. Sí, por eso dije, la mayoría de los países europeos, China, Rusia, todo el mundo está criticando eso. Entonces, obviamente Estados Unidos tiene que justificar su posición, pero imagínate, el presidente Trump dice que la frontera es su moral. Con eso es suficiente. Y si lo que hay que reconocer es que Estados Unidos tiene sus intereses y los defiende. Exacto. Y donde hay intereses norteamericanos, la película corre de otra manera. Dígame ahora, antes de irnos a una pausa. Porque si fuera un elemento moral, perdón, para terminar, y así tú hablas, dice lo que quiere decir. Si fuera un elemento moral, Estados Unidos, la próxima intervención fuera Cuba, fuera Nicaragua, claro. Y no lo va a hacer. No, y trajeran un sacerdote. No sabemos, José. Bueno, pero ¿buscando qué? Tucídides dijo 400 años antes de Cristo: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Claro. ¿Cuándo eso ha sido diferente? Y el proverbio indio que dice que cuando los elefantes pelean, el pasto es el que sufre. Vámonos a la pausa. Eso es paneo semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Continuamos en paneo semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube por nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Hay que saludar a la gente de YouTube, Luis, porque después no se conectan el sábado que viene. No. Estamos siempre agradecidos. Mira la asistencia a nuestra transmisión. Joe Bats, que nunca se queda. Vladimir estaban acechando. Vladimir nunca se queda. Nino Arias, Maribel Almanzar, Oliver Mariel Almanzar. Clara Jiménez. Qué raro. Dan González. Jorge Rendel. Horacio Johnny Arrendel. Johnny Arrendel dice, mira, Johnny Arrendel plantea aquí una cuestión interesante. ¿Se atreverá la Unión Europea a plantear el cierre de la base de Estados Unidos en Europa como forma de frenar que Trump les fagocite como intenta hacer con Groenlandia? Parece que Johnny no estaba escuchando porque fuera del aire nosotros estamos hablando del papel de Europa. Además, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el papel de Europa en este escenario? Sí, pero para contestarle a Johnny Arrendel puntualmente, Alemania, cuando se discutió el cierre del gobierno de Estados Unidos, Alemania pagó la nómina del personal de las bases para que las bases se quedaran, porque hay un nivel de dependencia económica muy grande y eso Trump lo sabe. Por eso Trump dice que sin él la OTAN no existiera y que él logró que los países europeos abrieran la cartera y se cantearan para financiar ahora, a la OTAN. Precisamente, ya que estamos tratando el tema de Europa, ¿cuál es el papel de Europa en el escenario internacional, ahora dominado evidentemente por Estados Unidos? Ha quedado relegada a un papel de segunda, pero además parecería que el próximo conflicto internacional o la próxima acción internacional que va a desarrollar Donald Trump es el takeover de Groenlandia. Olvídense de Nicaragua y de Cuba. El takeover de Groenlandia. Dice la National Security. Donde se tiene planteado que hay recursos naturales extraordinarios de petróleo, de gas, de tierras raras, y es detrás de eso que anda Donald Trump. Todo el mundo habla del petróleo de Venezuela, pero en Venezuela hay tierras raras bajo el control chino. No, y oro, sí, es de los principales. Vamos a cerrar uno para abrir el otro. Sí. Dice la National Security Strategy, el documento
publicado hace apenas mes. Léanlo, lo que puedan, búsquenlo. El NSS es la National Security Strategy, que plantea una nueva visión de cómo Estados Unidos debe comportarse y cuáles son los objetivos principales de Estados Unidos para garantizar su seguridad en el hemisferio. Dicen ellos que Europa enfrenta un declive civilizatorio. Sí, acabó con Europa. O sea, debido a la baja tasa de natalidad, la inmigración, o sea, un deterioro progresivo. Ideológico también. Claro. No pintan nada. Erosión civilizacional también. Esos son varios términos que usan. Y realmente que lo que ellos ven a Europa, todavía lo siguen viendo como un socio estratégico, pero lo ven en declive, como una región del mundo que está en deterioro y que si no se toma... Irrelevancia se llama eso, no son relevantes en nada. Exactamente, lo ninguneó. Lo ninguneó. Estados Unidos ya no lo ve. La coalición de voluntarios que se está tratando de reagrupar para incidir. Incluso, claro que está Giorgia Meloni, está liderando. Que Trump dice yes, y ella dice sí. En Italia. Porque entonces Estados Unidos, Donald Trump ha promovido en Europa, ha defendido y apoyado y promovido, porque él antes de un proceso electoral da unas declaraciones y evidentemente que influye. Claro, pero en Alemania, los partidos que coinciden con él de manera ideológica, que son de derecha, la mayoría, es lo mismo que ha hecho en América Latina. Lo hizo en Honduras, lo hizo en Chile, no recuerdo, se me escapa otro, en Ecuador lo hizo recientemente o sea, donde quiera que haya un proceso electoral, él dice cuál es el candidato de nosotros y tira un trust, es decir, una declaración. Es lo que tú dijiste, aquí lo que estamos hablando es del estilo Donald Trump para la geopolítica mundial. Es un estilo. No es que no se hacía exactamente lo mismo, porque aquí se destinaban fondos para hacer marchas, este es un destape. Hacer marchas, hacer protestas, y así incidía Estados Unidos en muchísimos países USAID. a favor. Ahora, pero mira ahora no hay USAID, ahora hay estilo Trump. No, pero oye lo que dice Marco Rubio, cuando sale cuando está en el Capitolio, que da una rueda de prensa, dice él que uno de los objetivos de facilitar la salida de los presos políticos y de facilitar el regreso de los que están en el exilio es la reconstrucción de la sociedad civil venezolana. O sea, ¿están oyendo? ¿Y qué es reconstruir una sociedad civil? Bueno, lo mismo que hacía USAID. Yo voy a reconstruir una sociedad civil, pero bajo los nuevos parámetros de nosotros. Con otro estilo. Claro. Ya no orientada a los temas ideológicos, porque Maduro era antiaborto, antipornografía, anti-gay, todas las líneas duras ideológicas sociales de Estados Unidos, Maduro la tenía. Entonces ahí no hay que ir a hablar mucho de eso. No. Ahí de lo que hay que hablar es de lo bueno que es hacer negocio con Estados Unidos. Y el sector empresarial. Y lo malo que son los chinos, los rusos y los otros. Retomar terreno perdido. Estados Unidos está tratando de retomar el terreno perdido durante décadas. Exacto. Y se está tratando de poner al día en el pequeño espacio que le queda a Donald Trump de presidencia. Exacto. Y él lo está haciendo con su propio estilo. Ya Marco Rubio también dijo que era un proceso que iba a tomar años y que las administraciones sucesivas iban a tener que continuarlo. Claro, a Trump le quedan 3 años en el poder. Y lo que me queda clarísimo es de que Trump está haciendo lo que le conviene a Estados Unidos. Definitivamente. Aprovecho para saludar a mi compadre Freddy Perdomo, que está escuchando y mencionó ahí en el vivo. Lo oye siempre, pero no comenta. Un saludo a Freddy, que además es asiduo seguidor de Donald Trump. Bueno, así es. Donald Trump tiene sus luces y sus sombras, y tiene sus seguidores que son que lo apoyan. Y así como hablé de la filosofía euroasiática de Alexander Dugin, así te voy a hablar de el Dark Enlightenment. Ilustración, ¿cómo se llama? La ilustración. La ilustración oscura. Hay una traducción ahí. El Dark Enlightenment y el movimiento neorreaccionario son dos filosofías que tienen muchísimos años, pero que el entorno de Donald Trump
está permeado con esta filosofía y está dictándose. Es un intelectualismo que está gobernando. Porque a veces creen que Trump es tonto o es bruto, pero está rodeado de unos intelectuales que son los que están diciendo para dónde va. ¿Tú te acuerdas cuando ganó en los días de las elecciones, que aquí hicimos un análisis del nuevo conservadurismo americano, cómo se había aglutinado en think tanks, sí, que habían estado trabajando desde que Trump perdió esos grupos, y le construyeron una organización espejo a cada una de las organizaciones contrarias, le construían uno. Y ahí metían scholars, y ahí se gastaron decenas de millones de dólares financiando todo eso. Mira. Por eso que Trump llega con un paquetón de decretos hechos. Sí, sí. Y bien armados. Y bien armados. A entrarle a todo el mundo. No, claro, y con una estrategia, porque sabía lo que le iban a contestar y que no en tribunales, y por eso ha podido gobernar este año bajo toda esa turbulencia, pero lo ha hecho. Hablando del próximo paso de Groenlandia, primero reconocer que los recursos naturales de Groenlandia incluyen hierro, grafito, palladium, vanadium, zinc, oro, uranio, cobre, correcto, y petróleo. Además de algunos de estos elementos son considerados tierras raras. Y las principales frases que Donald Trump ha lanzado en sus últimos mensajes van dirigidas hacia apuntar que el próximo objetivo es Groenlandia. Dice Donald Trump: si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener ni a Rusia ni a China como vecinos. ¿De acuerdo? Me gustaría llegar a son quotes que él ha lanzado en su red Truth. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no, lo haremos si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Soy fan de Dinamarca, pero ya sabes, el hecho de que tuvieran un desembarcadero ahí hace 500 años no significa que sean dueños del territorio. La OTAN tiene que entenderlo. Estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo la salvé. Si no fuera por mí, no habría OTAN ahora mismo. Es decir, todas estas frases apuntan a que el próximo objetivo es Groenlandia. Lo mismo, pero bajo el estilo Donald Trump. Sí. Que antes se hacía en oficinas cerradas, sí, que olvídense de y Cuba, secretas, de Nicaragua. Y ahora él lo dice de manera abierta y desvergonzada. Así lo dice. Fue capaz de decir que los canadienses se le pararon dos patas. De que el próximo estado el estado número 51 iba a ser Canadá. Pero imagínate, cuando le preguntaron, cuando María Corina ganó el Nobel, dijo que él no sabía quién era. Ese le costó la primatura a Justin Trudeau. Sí, así mismo. Y ganó uno apoyado por Donald Trump. Un anti. Casi gana. Casi iba a ganar, estaba apoyando el que... Iba a ganar de Trudeau. Sí. Y entonces por esas declaraciones ganó al contrario. Exacto. Ahora, yo dije ahorita que íbamos a hablar un poco del tema de China y Rusia y el petróleo norteamericano, ¿verdad? Dijimos que Estados Unidos y China tenían que salir a buscar a los mercados internacionales la misma cantidad de petróleo. China consume 11 millones, produce 4, y Estados Unidos produce 13 y consume 21. O sea, uno busca 7 y otro busca 8 millones en el mercado. Y en los dos productores siguientes, que son Arabia Saudita, produce 10 millones y Rusia produce 9 millones. Hay 19 millones disponibles en los otros dos productores, y de esos 19 millones... Eso es diario, ¿no? Diario, de barriles. De esos 19 millones de barriles diarios, entre Estados Unidos y China se llevan 15 millones de barriles diarios. Entonces, es lógico suponer que Estados Unidos quiere echarle mano al petróleo, a la reserva que hay en Venezuela, que son 303 mil millones de barriles. Es la número 1 del mundo. Es la número 1 del mundo. Entonces, obviamente, ¿cuánto petróleo venezolano se va a China ahora mismo? 600 mil barriles diarios. Eso no es nada. Que no es nada. Porque China es 80% autosuficiente en materia de energía. Y aún así consume 11 millones de barriles de petróleo diario. Pero es 80%. Imagínense la cantidad de energía que se consume ahí, que
tú eres 80% autosuficiente y aún así importa 11 millones de barriles. Consumes, 11 millones de barriles de petróleo. Entonces, hay que hablar de India también. Sí, pero India es una potencia refinando. Por la posición. Y el consumo también es brutal. Ahora. Son 1.600 millones. 1.430 millones. Sale a comprar. Son más que los chinos. Sí, claro. China son 1.400 y ellos son 1.430 millones. Lo que pasa es que el año pasado en la India nacieron 24 millones y en China 9 nada más. Sí. O sea que están multiplicando mucho más rápido. Sí, o sea que estamos hablando de un tercio de la población mundial entre los dos. Entonces, ¿qué pasa? 600,000 barriles es lo que va. Eso es nada. Un nada por ciento de los 7 millones que entran ahí diarios de barriles de petróleo. Ahora, nuestros oyentes que tracen una línea recta, se cojan un mapa y tracen una línea recta de Maracaibo a Texas o a Luisiana y que hagan lo mismo desde la planicie central de Canadá a Texas o a Luisiana, que es donde están todas las refinerías. Y se van a dar cuenta que probablemente la diferencia en distancia que hay lineal no es mucha. La diferencia es que el de la planicie central de Canadá ya es un país que es una superpotencia al cual tú no puedes ir a bajarle raya como a Venezuela, y además tú tienes que romper Estados Unidos en dos para hacer un oleoducto, el Keystone XL, que ese sería el menor de los problemas, pero hay que hacerlo y todavía no se ha hecho. En cambio en Venezuela tú vas, y ya está demostrado por lo que dijimos antes, tú nada más mandas unos barcotes a recoger lo que hay ahí y tú lo lleva al Golfo al Golfo de América, que antes era de México. Esa era, además, tú que lo expandan que Donald Trump un decreto expande el Golfo de América hasta la costa venezolana y se lleva el Caribe de paso. Sí, que el Caribe, ¿qué es lo que es Caribe? Además, hay unos indios que le pusieron hay un factor, José, que es clave en esto, que es el costo de extracción de un barril de petróleo. El costo de extracción en Estados Unidos anda entre 30 y en algunos casos hasta $65. El costo de extracción en Venezuela anda entre los 11 y los $30. O sea, yo invito a los oyentes. El margen es ahí que está. Si el petróleo no está por encima de $70 en Estados Unidos, no es negocio para los extractores petroleros norteamericanos, porque los costos de ellos son muy elevados por la mano de obra. Por eso el petróleo se está acabando en las zonas tradicionales de extracción. Invito a los que les gusta la serie a ver Landman. Excelente serie. Muy buena. Excelente serie, muy bien hecha y explica... claro, una serie, está ficcionada lógicamente, pero explica muchos temas relacionados a la industria petrolera en Estados Unidos. Así es. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con Nabil. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para que en este nuevo año pedirles que se suscriban, den like, que comenten. Le agradecemos muchísimo a nuestros seguidores en YouTube que comentan ahí, muy activo el chat, y esperamos que este año poder aumentar la matrícula y que cada vez ustedes sean más y que nos ayuden por ahí y participen. Entonces, íbamos... Bueno, estamos hablando de la parte filosófica y lo que está pasando internamente en el gobierno norteamericano con las acciones de Trump y las cabezas que están generando tracción con sus ideas dentro de los Estados Unidos. Estamos comentando ahorita fuera del aire de que estos movimientos que, señores, busquen eso y búsquenlo en las redes. Ese movimiento de Dark Enlightenment, del cual Peter Thiel, que es una figura que hemos mencionado muchísimo, inversionista, co-creador de PayPal con Elon Musk, Palantir, es el dueño de Palantir, que es una de las empresas más poderosas en términos de tecnología y de información en el mundo. Todos esos autores, magnates, están dentro de esa corriente que entiende que la democracia ha expirado, que los orígenes, lo que originó ese concepto que nosotros tenemos de democracia, esas
condiciones que se generaron para que se produzca una democracia ya han desaparecido. La democracia como concepto se basa en que la mayoría decide la dirección de un Estado o hacia dónde debe ir un Estado. Pero resulta que nunca la masa ha sabido para dónde quiere ir. Es que la democracia no está hecha para masas. Es ahí donde está la falla. Exacto. Pero se supone que las masas eligen a una persona o determinan a una persona para que esa persona sea el que sepa. En el momento electoral se acabó la democracia. Y ahí termina. Ahora, esas personas que nunca han sabido lo que le conviene a un país, a un conglomerado, no tenían voz antes. Y ahora tienen voz. Lo que pasa es, Luis, que donde se concibe la democracia es en una sociedad donde homogénea, primero. Sí. Eran hombres libres, dueños de medios de... No, ciudadanía viene después. Yeah. Dueños de medios de producción, o sea, no esclavos ni que dependieran de otros económicamente. Porque el concepto de libertad. Lo que pasa es que tú estás hablando de 1700 norteamericanos. Yo estoy hablando de cuando los griegos. Al contrario, yo te estoy hablando de los griegos. De la democracia del siglo XVIII es donde extienden ese concepto de dignidad, de humanidad a todo el mundo. ¿Entiendes? Pero primero era un grupo. La democracia censitaria, claro. Era un grupo. Y entonces en ese grupo se suponía. Los ciudadanos, que no era todo el mundo. Bueno. Bien, los ciudadanos, para ponerle un concepto. Sí. Eso resiste otro análisis. Pero en un grupo homogéneo. ¿Entiendes? Instruido. Fíjate que el concepto de democracia desaparece. Lo primero que los ciudadanos eran hombres nada más. Exacto. Hombres las mujeres no libres, eran ciudadanas. Libres. Los libres, exacto. De las ciudades. De las ciudades. No campesinos. De las polis. De las polis. Entonces, ahora, ese concepto desaparece del escenario político y reaparece. ¿Ustedes saben cuándo? En la Revolución Francesa. Sí. Es que vuelve otra vez. Nadie habló de democracia. No, pero en la Revolución Francesa también era censitario. También. La Revolución planteó, esa revolución, la tabula rasa que acabó con el orden jerárquico de los nobles y de los reyes, el sufragio era censitario, solamente los ciudadanos, y los ciudadanos también no habían mujeres. Exactamente. Porque eso no fue concebido para todo el mundo. Los citoyanos. El poder nunca ha sido para todo el mundo. Sí. ¿Entienden? Por eso hay unos derechos universales y otros del ciudadano. Exactamente. De la gente y los ciudadanos. Claro. Pues son dos clases, humanos y ciudadanos. ¿Entiendes? Entonces, porque el poder no es para todo el mundo. Y eso hay que entenderlo. Eso se concibió así. Sí, ¿Cuándo Roma eso se resume en una frase famosa que dice que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Exactamente. ¿Cuándo Roma entra en decadencia? Cuando dice todos los habitantes son ciudadanos. ¿Por qué? ¿Y por qué se cae el Imperio Romano? Bueno, ¿y por qué lo hacen? Bueno, porque los ciudadanos eran los que pagaban impuestos y había que recaudar. Que no era así en la República. En la República exactamente, también era censitario. Cuando dicen todo el que está aquí es ciudadano, cae el imperio. Y el Senado era que gobernaba. Así es. Entonces, después de los derechos civiles de los 60, nosotros nos sofisticamos. O sea, tratamos de hacerlo más sofisticado, diciendo todo el mundo, hombres, mujeres, todo el vivo. Claro. Y nosotros no tenemos mucho tiempo. Y aparece un concepto. Estamos apenas 50 años de ese ejercicio. No, pero antes de eso aparece un concepto que es de la dignidad. Sí. La dignidad, dignitas, era para los dignatarios, para los dignos. Entonces ahora todos somos dignos. Todos los seres humanos. Todos somos dignatarios. Pero eso apareció después. Un concilio papal. Claro, pero eso aparece después. Estamos hablando de cosas que tienen 150 años o menos en el mundo. Entonces, por eso... Todo esto, el ser humano, el cerebro humano no ha evolucionado tanto. Bueno, porque al principio del siglo XX, con el positivismo, la dignidad quedaba reducida a lo que dijera la ley.
Exactamente. Porque por eso la ley nace contra los judíos. A lo que reconociera la ley. Claro, la ley nace contra los judíos. O sea, tú tenías dignidad. Discapacitados. Tú tenías dignidad no porque tú eras un ser humano, era porque la ley te la reconocía. Por eso los judíos tú los podías matar, a los que nacían con discapacidad también. Tú tenías que reconocer cuál era el hecho que tú vas Exacto. Sujeto a una condición específica. Exacto. Y para eso, a posteriori. Ahora, ya la democracia no resiste el esquema original. Hace rato que... Las redes sociales, los medios de comunicación le da una voz a cada individuo independientemente de su formación intelectual. Mientras más iguales, mientras más derechos y más igualdad hay en la sociedad, más difícil de gobernar se hace. ¿Qué pasa? Y mira, eso no fue una decisión ni legal ni filosófica. Tecnológica. Legalmente estaba el aspiracional, tecnológica. O sea, la gente se le puso en la mano. Pero lo mismo que pasó con la imprenta en el 1700. Claro, 1400. Y con muchísimos otros conceptos. O sea, la tecnología permitió que se perfeccionara ese derecho a expresarse libremente. A esa sofisticación del derecho. Entonces, por eso vemos que las figuras prominentes ahora no son grandes pensadores. No. Son fenómenos tecnológicos. No, y fenómenos del discurso. Exacto, pero difundidos por la tecnología. De la narrativa. Bukele en El Salvador, pero en Estados Unidos, Charlie Kirk, que en paz descanse, Stephen Miller, Kristi Noem, Caroline Levitt, son todos. Candace Owens, Tucker Carlson. ¿Entiendes? Y fíjense lo que tienen que hacer ellos para llamar la atención. Pete Hegseth, que viene de la televisión a dirigir la Secretaría de Guerra. Pero fíjense lo que ellos tienen que hacer para a generar tracción. Es elevar un discurso, elevar un hecho a una narrativa increíble que haga el clic en el cerebro del ser humano. Que llame la atención. Entonces ellos tienen que usar esa narrativa estrambólica para lograr tracción. Y ahí es donde está la inteligencia de Trump. Que reclutó a toda esa gente. Vengan. Vengan para que ustedes me hagan el... Sin embargo, tú ves, por ejemplo, si yo te comparo a Pete Hegseth, que es fruto de los medios, de la narrativa, del internet, del Instagram, con Marco Rubio en el desempeño. O sea, ahí tú te das cuenta que Marco Rubio es una figura forjada en el ejercicio político. Viene de atrás. Con academia, y J.D. Vance también. Con preparación, con capacidad, y se lo come. O sea, se lo come esa rueda de prensa que dieron en Mar-a-Lago después de la detención de Maduro. Y la del Capitolio. Ahí tú te das cuenta la diferencia que hay desde el punto de vista de la capacidad de gestión y eso. La articulación. Y tú ves a Donald Trump orgulloso de Marco Rubio y a Pete Hegseth. Tú ves Marco Rubio. A Pete Hegseth hasta le cerró los ojos atrás, se le dormía atrás porque es un desgraciado. Todo eso es adrede. Claro. Él se le para atrás. Se le para atrás al funcionario que está hablando. Y en la gesticulación él va proyectando aprobación o desaprobación o desinterés con relación a lo que está diciendo. Claro. Es así. Los nuevos signos, las nuevas señales. Los signos, a Marco Rubio incluso le da una palmada en la espalda, como que lo hiciste bien, voy. Claro. Es decir. Pero ven acá, es que Marco Rubio es un político formado, señor. Marco Rubio era senador, es un tipo que viene, que se ha ganado su rango. Varias décadas. Sí, no, un tipo, no es un loco viejo, es un tipo formado, con experiencia, que Pete Hegseth puede tener todas las cualidades que tenga, la formación, pero no tiene tabla en política. Y eso, el político profesional ahí es Marco Rubio. No se le ve los ribetes de estadista. Exactamente. Como dice. El político profesional de ese grupo es Marco Rubio. Como dicen los argentinos, se le sale la hilacha. No tiene. Que por cierto, hablando de eso, hubo yo me reí muchísimo cuando leí eso. Un estudio que hicieron de los tweets de Milei. De 17,000 tweets. Que desde diciembre hasta aquí, 17,000 tweets, el 15% son insultos. Sí. Pero me lo encuentro poco. El lenguaje de los tiempos. Por eso lo conecto. Por eso que Trump tiene esa particularidad. O lo odia o lo ama. Son insultos. Yo lo retuiteé, donde define los insultos, los agrupa por categoría. Animales,
insulto de corte sexual, insulto, óyeme, una cuestión, está muy chulo, lo voy a retuitear de nuevo. Mira, para que lo vean. Por cierto, Milei devolvió el dinero del SWIFT, los 2.5 billones. ¿Pero cuál dinero? Porque ese dinero fue para comprar, lo que hicieron fue comprar pesos. Ya se cerró la operación, o sea, ya se salió del problema. Exacto, para comprar pesos, para que ganara las elecciones. Pero bueno, llegamos al final del programa, señores, se nos acabó el tiempo. Solo nos queda agradecerles su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Sol 106.7